Buenas noches, sean ustedes bienvenidos a este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga. Y hoy tendremos, con recursos de la tecnología, como siempre, la gran presencia y el honor del conocimiento del maestro Pablo Iriart, que desde los Estados Unidos nos acompañará para un tema que yo considero que es importante. Durante mucho tiempo se habló sobre la gran esperanza que representaba la oposición en los Estados Unidos de Norteamérica, ante un líder oscuro que solamente planteaba elementos de desorden, donde su personalidad privaba por encima de las instituciones, o eso quería él plantear. La figura de un hombre con un discurso de emociones suaves fue una figura que planteó un proceso, se puede decir, de esperanza. Pero en el momento en que llegas al poder, la esperanza termina y la voluntad empieza, ¿sí? La voluntad es el camino que te lleva a lograr desarrollar procesos, programas, y ahí en ese proceso de voluntad empiezan a aparecer no solamente las fortalezas que marcaron al candidato, sino las debilidades que puede tener un presidente. Y de eso quiero que el maestro Iriart nos ayude a dejar muy en claro lo que vamos a llamar las debilidades de Biden, los enormes riesgos que la democracia tiene por el tipo de comunicación y lo que quedó en la mitad de un pueblo estadounidense. Maestro, buenas noches, ¿cómo está? Qué gusto de saludarlo, profesor Quintanilla. Es un honor, Encantado de estar con usted y compartir programa otra vez. Coincido con usted. Hay grandes expectativas, todavía las hay. No cumple un mes en el poder Joe Biden. Sin embargo, enfrenta lo que usted llama con acierto debilidades. Hay 5. La primera, que casi la mitad de la población lo considera un presidente ilegítimo. La segunda, su coalición, la coalición gobernante, se va a desbaratar en cualquier momento porque ahí confluyen una gran cantidad de ideologías e intereses que se formaron al calor del contra Trump. No había de otra, pero es reactiva. Tercero, retos extraordinarios, el COVID, la economía, restaurar el liderazgo mundial de los Estados Unidos. Cuarto, tiene a Trump vivo, coleando y con ganas de comérselo enfrente. Y quinto, el racismo, profesor, ya reabrió sus puertas en Estados Unidos y hay una sociedad polarizada. Son 5 retos enormes que tiene Joe Biden y en ese sentido sí es una debilidad. O 5. A ver, maestro, de estas 5 debilidades me gustaría empezar por la cuarta y la quinta. La cuarta es la presencia del monstruo, así vamos a llamarlo, ¿sí? ¿Por qué es la presencia del monstruo? Porque el hábito de un lenguaje provocó sacar la peor parte de lo que significa el ser humano. No quiero hablar de la peor parte del pueblo norteamericano, no. La peor parte del ser humano, el hermano gemelo oscuro que se puede salir a la más mínima provocación. Esa debilidad a mí me parece la más peligrosa porque es la más abstracta y la más difícil de combatir. Lo otro puede trabajarse con resultados, pero este elemento, ¿cómo se puede medir, maestro? ¿Cómo está la confianza? ¿Cómo está en ese sentido el lenguaje norteamericano? Que yo ahí sí desconozco lo que usted está viviendo. El lenguaje, uno enciende las radios, aquí en Florida por lo menos, y todas las que son en español solamente hablan en sus espacios de comentarios e interacción con el público del fraude, del ladrón que se robó la presidencia, del presidente ilegítimo. Y a unos kilómetros de donde me encuentro, de donde conversamos, Donald Trump recibe la visita de líderes republicanos que le habían dado la espalda luego de ese fallido golpe al Congreso. Ivanka Trump, su hija, prepara ya su campaña para lanzarse como senadora por Florida y quitarle el escaño a Marco Rubio, que es el senador republicano fuerte de acá, y esas elecciones son el próximo año. Aquí se prepara, se gesta el regreso del trumpismo al poder.
y para ello tienen al Partido Republicano, a gran parte del Partido Republicano que viene a besar la mano, el anillo del señor Trump aquí a Palm Beach. Ese es un gran peligro si Biden no puede echarle, vamos todo a el decir, peso de la ley contrarrestar ataques. A un delincuente como Trump, exactamente, va a pagar las consecuencias. Oiga, maestro, y en ese sentido, ¿es realmente, podemos hablar de un movimiento republicano? El Partido Republicano ha tenido también momentos verdaderamente espléndidos en la historia norteamericana. ¿Sí? No podemos considerar que los demócratas son los buenos y los republicanos son los malos, porque la tradición histórica habla de partidos, de un bipartidismo que maneja, que se puede decir, el mismo interés, sacar a los Estados Unidos adelante. ¿Estaremos hablando equivocadamente pensando de que es el Partido Republicano o al fin de cuentas podemos estar hablando de una corriente de pensamiento que se llama trumpismo? En la Segunda Guerra Mundial quedó muy en claro, ¿sí? Thomas Mann le decía a los alemanes, recuerden que Hitler está en el poder porque ustedes votaron por él. Podemos hablar de los alemanes y el nazismo, podemos hablar de los republicanos y el trumpismo, maestro. Qué buena reflexión, profesor. Creo que el Partido Republicano ahora atraviesa un proceso de descomposición y hay quienes luchan por regresar al Great Old Party, al gran viejo partido, como se le llama al Partido Republicano, y espero el trumpismo, esta corriente de pensamiento que usted describe, es la que está teniendo la mayoría. Hay una lucha interna en el Partido Republicano que ha sido un partido extraordinario, con presidentes, sí, por citar solamente de manera reciente, Ronald Reagan, un gran presidente, George Bush, padre, que fue para México una bendición al negociar y acordar el Tratado de Libre Comercio. Ha tenido grandes presidentes en la historia, por no irnos al pasado, y solo por mencionar uno, Abraham Lincoln. Ahora dígame una cosa, ¿es realmente un proceso ideológico? ¿O es exclusivamente un coto de poder, maestro? Lo más preocupante de un líder oscuro, de un hombre como Trump, ¿realmente tiene una ideología o lo único que está haciendo es vestir de palabras un interés económico de poder? Las dos cosas. O sea, parece contradictorio, pero son las dos cosas. Es un líder típicamente populista. Eso es lo que hemos vivido aquí en Estados Unidos, es populismo puro. El populismo vive gracias al sedimento, a lo que arroja de división entre la sociedad. Y Estados Unidos se encuentra profundamente dividido en todos los sentidos. Pero quizá el peor de ellos es el renacimiento del racismo, que nada tiene que ver con el viejo Partido Republicano. Pero Donald Trump, en su interés económico, esta ambición de poder absoluta, ha violado la ley, porque los populistas siempre se sienten por encima de la ley. Y es la consecuencia que se está viviendo en los Estados Unidos. Parecería como si Donald Trump hubiera pasado muy rápido de la utopía a la sociopatía. ¿Sí? Y de la sociopatía es muy sencillo pasar a la psicopatía, se lo estoy diciendo en serio, es un proceso de escalinata, pero hay el único antídoto contra esta posibilidad no está en la política misma, está en dos cosas, en crear una base económica que permita la discusión a través de necesidades justas y serenas y el proceso educativo, maestro. Y yo considero que ese es uno de los principales problemas que Biden tiene, cómo reeducar y acostumbrar al pueblo al hábito de un discurso completamente diferente, no solamente de un personaje que se ve débil, sino un personaje al cual todo el mundo le da fecha de caducidad. 4 años, que son muy pocos para enmarcar un cuadro y le dan un espacio como de programa de inducción a su vicepresidenta. Cómo luchar y cómo crear una figura cuando tiene por un hecho que se va en 4 años. Yo le daría menos inclusive, yo le doy 100 días. Si en 100 días Joe Biden no logra
construir este aliento económico que usted señala en su comentario, profesor, que es la base. Si no mejora la economía en 100 días, si no hay un aliento fuerte en la lucha contra el COVID y si no han comenzado las acciones transparentes, certeras, sin manipular la ley en contra de Donald Trump para exhibirlo como es un delincuente, un sociópata, como bien decía usted, creo sociópata. Que Biden tendrá problemas. Y para eso está la gran paradoja. Necesita del apoyo de los republicanos para un plan de apoyo por un plan de rescate de la economía y de lucha contra el COVID por casi $2 billones. Y los republicanos están diciendo, no, es mucho dinero. ¿Cómo hacer para ganarse a los republicanos y a la vez poner en su lugar a Donald Trump? Sin arreglo en el Congreso no hay ayuda económica. Y sin ayuda económica no se frena el COVID y por tanto nada sirve. ¿Será que por primera vez se medirá a un presidente de la República con reglas mucho más estrictas que las normales, producto de el fenómeno de desesperación y ansiedad que está viviendo la sociedad, o simplemente por los intereses de la política? Sí se va a medir por su capacidad de respuesta en los próximos meses, ante la angustia que usted bien señala. Si no hay respuesta fuerte, drástica, en tema de salud, si no hay apoyo, ayuda económica, si no hay mejora inmediata en el tema de salud, de vacunar más de 1 millón al día, va a haber problemas, profesor. Déjeme decir una cosa para terminar, maestro. Creo que el punto más y que a mí más me provoca problemas es el hecho de sentir, ¿sí?, que cuando un liderazgo está puesto a prueba, los liderazgos distraen la verdadera consideración. El liderazgo luminoso tiene que provocar, el liderazgo de un líder tiene que provocar serenidad social y tiene que provocar cosas completamente distintas, diferentes, ¿sí?, para poder establecer un principio de inicio. Y creo que lo que más angustia es que la humanidad se descuidó en 2 cosas, maestro. Descuidó la política, la dejó a merced del crecimiento del rencor y del enojo, y descuidó algo muy importante, descuidó la ciencia. Fuimos descuidados y holgazanes científicamente pensando que todo lo podíamos curar en 2 días. Sí, ¿no lo cree, maestro? Y coincido plenamente con usted, pero le regreso a la pregunta. ¿Cree que puede haber, irradiar serenidad, que es indispensable, y a la vez no juzgar a Donald Trump por todos los delitos que cometió? No, maestro, la única posibilidad de contrarrestar es metiendo el marco de la legalidad, ¿sí? Saber que alguien pisó la ilegalidad y que en ese sentido el pisarle la ilegalidad es el gran abuso contra las sociedades. Maestro, es un placer en saludarlo. Espero que nos veamos en muy poco tiempo para seguir hablando sí, no solamente de lo que significa esto, sino el papel de la enfermedad, la pandemia en nuestra sociedad actual. ¿Sí? Es un gusto haber estado con usted. Y aquí, en este espacio de Punto de Fuga, le diremos, lo único que tenemos que buscar es programas, orden y algo que desesperadamente el mundo grita, el lenguaje de la verdad. Muchas gracias, maestro. Hasta la próxima. A usted, estimado profesor, muchísimas gracias. Gracias, maestro, y lo esperamos aquí, en Punto de Fuga, en la siguiente semana.